La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 13 de agosto del año 2026 y para mayores datos, Día de las Auroras. Felicidades. Muy bien. Quiero comentar con usted hoy un tema que seguramente, quizás si no lo expresa de manera clara, oralmente, pero en su fuero interno debe usted reconocer que es un tema fundamental. Si hoy usted tiene hijos y nietos que se encuentran en el nivel medio superior, quizá en algunos casos desde la secundaria, que sería el final de la educación básica, están en un punto crítico para iniciar una formación que los lleve a incorporarse con la mayor probabilidad de éxito en los mercados laborales de los próximos 15 o 20 o más años. El mundo ha sufrido una profundísima transformación. Es una era de grandes cambios que se inician desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que todavía persiste en buena parte del planeta, esos movimientos de cambio, de modernización de las estructuras económicas, jurídicas, políticas, etc. América Latina, por una serie de factores históricos, es la región del mundo que se encuentra en un nivel más atrasado frente a otras regiones del mundo. Nos ha ganado, pero de calle, lo que antes era Europa Oriental y ahora es la parte este de Europa, algunos países asiáticos, incluso algunos países africanos están creciendo, transformándose a una velocidad impensable, todavía no hace poco. México, pues, se ha, como parte de América Latina, rezagado, repito, por diversas razones históricas, culturales, intelectuales y, por supuesto, económicas en el fondo. Pero el mundo, ese avance que ha registrado, atraviesa fronteras y no hay forma de detener la influencia de esos cambios. Por más que en nuestro país la clase política o algunos sectores de la clase política, por desgracia mayoritarios, se han opuesto con todo para impedir esa transformación. Donde más claro es esto es en la parte educativa. México tiene contenidos educativos en no pocas instituciones públicas desde mediados de los años del siglo XX, años 50, años 60. Si usted lo duda, si tiene un hijo que no habla inglés y está estudiando administración de empresas, oye, hijo, ¿qué libro llevas en administración financiera ahí? No, pues que llevo tal libro. ¿Me lo muestras, por favor? Y lo más probable es que el autor sea una persona de apellido extranjero, inglés, pero busquen las primeras páginas la fecha de la publicación original de ese libro, aun cuando ya hay algunos libros de estudiosos mexicanos de finanzas y administración que se fueron a doctorar al extranjero o en algunas instituciones en México, instituciones privadas, y ya son textos más o menos actualizados. Pero esos viejos textos de los años 60, 70, son los textos que utilizan los alumnos en no pocas escuelas de nivel superior en este país. Es un crimen eso en contra de estos jóvenes. El mundo ha cambiado profundamente, profundamente ha cambiado en todos los ámbitos del conocimiento. Y en la medida que nuestra educación en México no refleje en la carga curricular esos cambios,
los jóvenes que estudian ahí están condenados al fracaso, a no poder incorporarse exitosamente en los mercados laborales. Si al mismo tiempo no saben cuando menos un idioma extranjero, además del español, porque estos egresados de la UNAM medio hablan, medio leen y medio escriben el español. El inglés, bueno, abominan porque es neoliberalismo eso, ¿verdad? Si no están ellos preparados para entender un libro en inglés, sostener una conversación en inglés, haber conocido el mundo, saber qué cambios ha habido en el mundo, van a estar sordos y mudos en los nuevos mercados laborales. Si bien hay una responsabilidad de las familias, pero también hay una gran responsabilidad del gobierno o del Estado mexicano, y diría yo, también de la clase política que nos gobierna. Muchos de ellos, por no decir todos, envían a sus hijos a las mejores universidades privadas en México, pero no pocos, ya desde hace algunos años, a las mejores universidades, en el extranjero. ¿Y quiénes se quedan en las universidades públicas? Universidades públicas en la provincia o aquí en la Ciudad de México, los hijos de familias jodidas o de clase media, media baja. Eso es estar condenando a esos jóvenes a un empleo mediocre con un ingreso mediocre. Hay que romper ese círculo vicioso. Hay que romperlo de manera decidida. Si bien nuestra clase política no le importa la educación de decenas de millones de jóvenes mexicanos y de niños mexicanos, que no quede en los padres de familia, que la familia haga un esfuerzo sobrehumano y que también los jóvenes tengan ambición para tratar de entender lo que está pasando en el mundo y buscar salir de este país donde los niveles educativos dan pena. El sistema de educación pública que tenemos en México da lástima y pena a la vez. ¿Qué se puede esperar de una educación donde el secretario es un delincuente, un corrupto, Mario Delgado? ¿Qué se puede esperar de la educación que reciben millones de niños en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, cuando los delincuentes de una parte del CENTE son los que dominan contenidos, distribuyen plazas, recursos, etcétera? ¿Qué esperar de aquellos jóvenes que tienen que inscribirse en una educación pública en un estado donde la mafia sindical es la que controla todo, igual que en la UNAM? Señores, estamos viviendo, padeciendo una profunda tragedia educativa en México que tiene su expresión en parte de la tragedia del empleo. ¿Por qué un joven recién graduado no encuentra empleo? Porque no tiene nada que ofrecerle a la economía. Estudió una cosa que quizás hace 20 o 30 años sí estaba de moda, pero ahorita ya no. Hay que estar muy atentos los padres de familia a que ese desfase se reduzca o desaparezca. Es lo mejor el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos y nietos. El empleo, pues, finalmente es un reflejo de la educación que reciben los jóvenes, ¿verdad? Porque ahí es donde se forma el capital humano que va a mover la economía de un país, en este caso de México. Por eso vamos a terminar este tema de la educación, sus contenidos que he comentado, con la parte de las consecuencias que traen esa enseñanza, esa carga curricular aceda y caduca en el bienestar de las familias, de los profesionistas jóvenes. Eso lo veremos el viernes, porque hoy jueves
que tenemos triple play. A las 6 es esta mañanera, a las 9:30 Sergio Arturo, plática entre dos, pero a las 7 tendremos un invitado de lujo, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por eso, la parte complementaria y que redondeará esto de la educación y el empleo, lo trataremos el viernes en Platica con Ángel. Por lo pronto, gracias por su presencia y su atención. Pásela bien y después de esta mañanera nos vemos a las 9:30. Gracias.